SQL pues nos brinda herramientas de análisis para analizar el rendimiento de nuestras bases de datos. Se encuentra, por ejemplo, SQL Server Profiler, monitor de actividad de SQL Management Studio y procedimientos almacenados de Transact SQL para el manejo de trazas. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta, llamada SQL Profiler. ¿Sí? Es una herramienta provista por SQL Server que se utiliza para supervisar una instancia de base de datos tanto para el motor de base de datos como para los servicios de inteligencia de negocios. Funciona a partir de la captura de registro de datos relacionados con una serie de eventos categorizados que permiten hacer seguimiento a las actividades generadas sobre las bases de datos. Entonces, para ingresar, lo que vamos a hacer es entrar a herramientas y aquí, como vemos, encontramos SQL Server. Eh, Herramientas SQL Server Profiler. Se nos va a desplegar y aquí nos va a solicitar el inicio de sesión. Vamos a iniciar con la autenticación de Windows, que es nuestro usuario administrativo por defecto. Y aquí lo que vamos a realizar es crear una nueva traza. Vamos a crear una nueva traza. Lo podemos hacer también ingresando desde archivo, nueva traza o new trace. Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es, como ya lo hicimos, ya estamos conectados a nuestra instancia. Y en este cuadro de propiedades, vamos a asignarle un nombre. En este caso, vamos a ponerle traza. Secretaría de Salud. Puede ser así. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud. Dejemos Secretaría de Salud. Vamos a ver, vamos a establecer pues el almacenamiento. Podemos guardarlo aquí en documentos. Este va a ser nuestra ubicación de almacenamiento. Y vamos a especificar un tamaño máximo. En este caso aquí hay 5, pero vamos a seleccionar 3 megabytes. Ahora lo que vamos a hacer es establecer un nombre de archivo, para esta traza. Como vemos, pues aquí se traza Secretaría de Salud. Podemos cambiarlo, lo vamos a cambiar y le vamos a poner log traza 1 y guardamos. Entonces ese va a ser nuestro nombre de archivo. Ahora lo que vamos a hacer es habilitar la casilla de hora, de hora de detección de la traza. Entonces vamos a establecer un término de 1 hora, pues para que se registren los eventos en este término. Entonces son las 2:41, entonces vamos a dejarlo en esta hora para que termine y damos clic. Antes de dar clic en Run, vamos a determinar la lista. Eso es muy importante, la lista de eventos que vamos a utilizar. Entonces lo que vamos a hacer es deseleccionar estos y vamos a seleccionar algunos eventos que nos proponen, como por ejemplo el execution warnings, que lo encontramos aquí en warnings. Vamos a seleccionarlo, aquí está. Importante pues tener seleccionado la hora de inicio y la hora de finalización. También vamos a seleccionar otro evento que se llama performance statics, que lo encontramos en performance. Aquí está performance statics. Vamos a seleccionar server memory change. Ese server memory change lo vamos a encontrar, a ver, ese lo tenía aquí en server. Aquí está server memory change. Seleccionamos
y ahí vemos que se ha habilitado. Y finalmente Audit Database Object Management, que es el que nos va pues, a auditar los eventos que nosotros utilicemos. Entonces vamos a seleccionar hay varios, pero hay uno que necesitamos, que va a ser, no, este no es, este tampoco. Object Management, este. Vamos a seleccionar este, vamos a seleccionar este. Listo, entonces de esta manera pues ya tenemos nuestros eventos. Vamos a dar clic en ejecutar o en run para iniciar nuestra traza. Aquí pues como vemos se van a ir almacenando, generando pues todas las estadísticas de nuestra traza, y vamos a proceder con el inicio de las actividades. Bueno, lo primero que vamos a hacer, que nos propone el laboratorio, es crear usuarios. Vamos a crear dos usuarios y vamos a iniciar sesión con ellos. Entonces vamos a minimizar nuestro profiler y volvemos a nuestro SQL Server. Y vamos a dirigirnos, como estamos pues en nuestro usuario, estamos con nuestro usuario server, entonces vamos a desconectarnos. Y vamos a conectarnos de nuevo, pero esta vez nos vamos a conectar como nuestro usuario administrador. Y aquí vamos a crear un nuevo usuario, un nuevo inicio de sesión. Vamos a ponerle un nombre, por ejemplo user 2, una contraseña, y vamos a darle roles, privilegios, y aceptamos. Vamos a crear otro, vamos a iniciar la sesión, vamos a crear un usuario que se llama Pedro. Pedro va a tener una contraseña un poquito más larga. A Pedro no le vamos a exigir directivas de contraseña. La base predeterminada de Pedro va a ser salud. Le vamos a asignar roles de administrador. Vamos a asignarle pues que sea usuario de la tabla salud. Y vamos a dar el estado concedido, entonces vamos a aceptar. Y como vemos la contraseña no coincide, me falta. Listo. Entonces ya hemos creado unos usuarios. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar sentencias DDL sobre nuestra Secretaría de Salud. Vamos a construir tablas y vamos a ejecutar sentencias de modificación. Entonces, pues en este caso vamos a construir una tabla que se va a llamar EPS2. También vamos a construir estas tablas, pues son de las que ya teníamos anteriormente, pero pues para no alargarnos pues vamos a utilizarlas. Bueno, entonces vamos a agregar estado PS2 y estado persona 2 en ese momento. Entonces vamos a usar nuestra base de datos salud y vamos a ejecutar nuestras sentencias. Entonces esto que este error no se nos despliega porque tenemos la primary key que tiene este nombre, pues está igual que el nombre anterior, no lo cambiamos, entonces tenemos que cambiarlo ya que nos causaría conflicto pues con nuestras otras tablas de nuestra secretaría, y ahora sí lo podremos ejecutar correctamente. Entonces de esta manera pues ingresamos más. Entonces vamos a hacer como para probar el ingreso, vamos a seleccionarlas de nuevo, vamos a modificarlas, mejor vamos a poner 4, 5,
4, 5, 6 y vamos a ejecutarlas de esta manera. Listo. Listo. Ahora vamos a ejecutar sentencias de modificación, por ejemplo alter table ps2 set. De esta manera pues habremos creado pues varias operaciones en nuestra base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es crear consultas. Entonces vamos a crear varias consultas de nuestras tablas, así como las tablas duplicadas que hemos creado, y vamos a crear varias columnas y ya regresamos. Bueno, entonces de esta manera hemos ejecutado pues estas sentencias de consultas, pues donde nosotros vamos a realizar procesos con varias tablas. Si queremos pues podemos duplicar las consultas y reejecutarlas pues para que pues obtengamos muchísimos resultados. Entonces aquí vamos a ejecutarlas y vamos a obtener pues al finalizar debemos obtener el resultado. Entonces aquí obtuvimos 3059 filas de resultado de las consultas. Entonces finalmente lo que vamos a hacer es vamos a abrir, ya no estamos en salud, entonces ahora vamos a nuestra AdventureWorks y aquí vamos a ejecutar el contenido de nuestro archivo monitor SQL. Entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a abrirlo aquí, vamos a abrirlo y este es el que vamos a ejecutar. Entonces lo vamos a ejecutar. Aquí vamos a observar que se está ejecutando pues nuestro archivo, y esto pues nos va a servir, todo eso nos lo está capturando nuestro profiler. Entonces ahorita vamos a observar qué es lo que va a pasar. Entonces aquí obtuvimos de resultado 278.816 filas con esta consulta. Entonces de esta manera pues hemos realizado un proceso de trabajo con nuestro SQL Server para obtener los resultados con respecto al rendimiento de nuestra base de datos. Entonces ya regresamos. Cuando se termine el periodo de tiempo vamos a poder observar qué es lo que obtuvimos. Bueno, pues aquí como podemos observar, este es nuestro Server Profiler. Aquí podemos ver todos y cada uno de los eventos que ha capturado esta herramienta, que han sido desarrollados, su duración y todos y cada uno pues de las incidencias. Entonces cuando se finalice pues el tiempo, vamos a poder obtener un consolidado de toda esta información. Bueno, ya finalizado pues nuestro reporte de eventos, aquí Profiler nos da pues la posibilidad de examinar todos y cada uno de los eventos que hemos desarrollado. Sí, entonces pues aquí se muestra pues cada una de la descripción del evento que se llevó a cabo, dónde se llevó a cabo, el uso de CPU, la duración. Entonces pues esta información es muy importante, ya que aquí nosotros podemos capturar todos los eventos que se desarrollen
en un transcurso de tiempo. Digamos, por ejemplo, nosotros estábamos realizando unas pruebas para verificar si el rendimiento era correcto. Entonces, si se hubiera presentado algún error, aquí hubiéramos podido observarlo. Otra manera que podemos pues verificar es utilizando pues el monitor de rendimiento. Entonces aquí podemos ver, este es el monitor de actividad. Entonces este monitor, en este podemos ver los datos de rendimiento en tiempo real desde un archivo de registro. Se pueden crear conjuntos de recopiladores de datos para configurar y programar la recopilación de contadores de rendimiento, seguimiento de eventos, etc. Entonces aquí se pueden configurar de igual manera en el motor información sobre los procesos que ejecuta SQL Server y cómo van a afectar a nuestra instancia actual a través de la página del monitor de actividad. ¿Qué es esto? Que aquí podemos observar pues nuestro monitor de rendimiento. Entonces es una gráfica. Aquí nos vamos a estar por porcentajes, promedios de tiempos de procesamiento, operaciones de entrada y salida de la base de datos y tareas que se encuentran activas. Entonces pues aquí, como podemos observar, vamos a ver, por ejemplo, aquí podemos ver el rendimiento de nuestra instancia de base de datos. Entonces la información está basada pues en las configuraciones que nosotros hacemos. Como vemos aquí, el rendimiento nos muestra un total, un porcentaje. En este momento está más o menos entre un 25 y 43% de rendimiento que está utilizando los recursos. Entonces aquí hay un conjunto de recopilaciones de eventos que nosotros podemos utilizar para poder capturar todas aquellas problemas o aquellas situaciones que vayamos a abordar. Y es muy importante esto debido a que si se nos llega a presentar un inconveniente, tenemos cómo actuar y tenemos cómo establecer pues unas correcciones necesarias. Entonces, con respecto pues a estas actividades que hemos desarrollado en cuanto al rendimiento, podemos concluir, pero antes de las conclusiones también vamos pues a verificar algunas de las opciones que presentan los sistemas operativos con respecto al rendimiento y al análisis del rendimiento. Entonces nosotros podemos utilizar el administrador de tareas en este caso. Hay otras herramientas en otros sistemas operativos, pero aquí por ejemplo vamos a observar en el administrador de tareas qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí, como podemos observar en este momento, la memoria, este es uno de los procesos que más utiliza memoria RAM. Entonces, como vemos aquí con respecto a los demás, este es el que más utiliza memoria. Este pues en el momento no está utilizando procesos, no está realizando procesos, entonces está en 0%, y disco pues ni red está utilizando. Pero como vemos, la memoria siempre es uno de los factores más importantes a la hora pues de definir nuestra instancia de base de datos. Como vemos pues aquí como tal el rendimiento de nuestro equipo, eso pues también es muy importante porque aquí ya no nos centramos en la base de datos como tal, sino en la máquina que va a realizar nuestros procesos. Entonces es muy importante que los recursos estén bien distribuidos, y aquí pues podemos verificar historial de aplicaciones, aplicaciones de inicio, los usuarios y los detalles
y procesos que se están ejecutando. Esta es una de las herramientas que podemos nosotros obtener para realizar este tipo de informes. Entonces, eh, como, como segunda medida, cuanto a lo que tiene que ver la gestión del rendimiento del sistema manejador de base de datos, yo, mediante el desarrollo de esta actividad, pude aprender cuáles son las técnicas que se pueden utilizar en SQL Server para analizar el rendimiento y así tomar medidas en su optimización. ¿Qué podemos hacer? Nosotros debemos tener en cuenta que hay una serie de parámetros de desempeño del sistema manejador de base de datos que debemos tener en cuenta. Uno de los más críticos es la memoria, es tal vez el más importante. Desde la perspectiva de administradores de bases de datos, debemos adoptar políticas que nos ayuden a mantener la mejor configuración posible en cuanto a memoria, que va a ser usada por la instancia de base de datos. Como lo decía, pues utilizar los mejores recursos para la base de datos cuando se utiliza un servidor, porque es muy importante. También definir los espacios de índices y tablas, que es muy importante, el espacio que va a ocupar nuestros esquemas de la base de datos. La optimización de las sentencias SQL, como vimos pues en la parte de las pruebas en JMeter, algunas de estas sentencias no son óptimas y son un poco pesadas para el manejo de la base de datos. Pues se pueden utilizar, pero pues los usuarios deben tener mucha paciencia. También vimos pues un parámetro muy importante que es la captura y el rastreo de eventos, en el cual pues nosotros monitoreamos todas las acciones que ocurrieron al interior de la base de datos, y destacar pues aquellos que están cumpliéndose de manera idónea, y aquellos pues que no se estén cumpliendo también los podemos detectar ahí, y obtenemos un registro exacto de los eventos, la fecha, la hora en que se registraron. Finalmente pues tenemos la disponibilidad que debemos de garantizar en condiciones ideales, ya que pues como todos sabemos estos tipos de sistemas deben estar en línea la mayor parte del día, sino 24 horas. Entonces es muy importante que nosotros adoptemos estas medidas. Como lo decía yo anteriormente, pues este equipo funciona de buena manera. Para el laboratorio funcionó muy bien, pero el rendimiento muchas veces no fue el adecuado. De manera que si tuviéramos que este equipo como un servidor de base de datos de producción, no nos funcionaría de una manera idónea, ya que pues los recursos pues son muy limitados, la memoria RAM es muy limitada, y como vimos pues hay algunos inconvenientes que se podrían presentar. Entonces les agradezco mucho por su atención. Espero que les haya gustado este video tutorial, y nos vemos en otra oportunidad.